quisiera parar la intervención porque para nosotros es sumamente importante que doña Aurea Querada Alcaraz, coordinadora de los programas temáticos de la sección Cooperación de la Delegación de la Comisión Europea, nos dirija unas palabras. Es algo muy importante. Ella es una mujer dedicada durante años a temas de derechos humanos, de nacionalidad española, está aquí con nosotros, y creo que por respeto y por interés de todos nosotros, yo le pido ahora que por favor pase a exponer lo que ella quiere exponer y que va a ser de suma utilidad para nosotros. Bien. Nuevamente le damos la bienvenida a la doctora Aurea Querás. Permítame comenzar agradeciendo a los organizadores su amable invitación. Y quisiera comenzar esta breve, les prometo, intervención con una introducción sobre la Unión Europea y los derechos humanos. La Unión Europea, esta unión de 27 países europeos, está realmente muy comprometida en la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Esto está consagrado en su tratado fundamental y está reforzado con la adopción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea considera los derechos universales como universales e indivisibles. Esta Carta representa los valores comunes de los Estados miembros y todos los derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales, corresponden a la ciudadanía europea. Es más, leyendo solamente los nombres de los capítulos de esta Carta: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia, se pone en evidencia la importancia y la amplitud del concepto que tienen los derechos humanos en la Unión Europea. También quisiera añadir que la política de derechos humanos de la Unión Europea se centra en los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y derechos de las minorías, los desplazados, las mujeres y los niños. La Unión Europea promueve y defiende activamente los derechos humanos no únicamente dentro de sus fronteras, como tendría ser, sino también como parte fundamental de sus relaciones exteriores. Por ejemplo, para los países candidatos a formar parte de la Unión Europea es requisito fundamental el respeto a los derechos humanos. También lo es para los países que concluyen acuerdos comerciales o de cualquier tipo con ella. Y eso es muy importante, dado que todos nuestros acuerdos sean comerciales, insisto, de cooperación, de asociación, con terceros países, contienen cláusulas que resaltan a los derechos humanos como elementos esenciales de las relaciones entre ambas partes. ¿Y por qué sucede esto? Pues muy fácilmente. La Unión Europea es una estructura sui generis. Está basada en un ordenamiento jurídico y en un derecho comunitario que bajo ningún motivo permite pasarnos por alto esas funciones fundamentales. A tal punto que los derechos humanos van por encima del principal objetivo de nuestra política exterior al desarrollo: la lucha contra la pobreza. Dicho de otras palabras, solo podemos aplicar nuestra cooperación dentro de una estructura democrática. Y esto porque solo podemos tener una relación estrecha, de igual a igual, con países que comparten nuestros valores de democracia y de derechos humanos, y con aquellos que luchan por instaurarlos. Además de estos compromisos, la Unión Europea es un actor activo en la defensa de la democracia y los derechos humanos alrededor del mundo. A un nivel más práctico, este compromiso político va acompañado de apoyo a proyectos que la Comisión Europea gestiona actualmente a través de lo que nosotros llamamos Instrumento Europeo para la Democracia y Derechos Humanos, que brinda apoyo a proyectos en un contexto global y está dotado con un presupuesto de aproximadamente unos 130 millones de euros. Esto traducido a soles son alrededor de 520 millones. Esta iniciativa se centra en temas como la promoción de la justicia internacional, la abolición de la pena de muerte, la lucha contra la tortura y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Ya que estamos en Perú, déjenme decirles unas palabras sobre lo que tenemos como Comisión Europea aquí. Actualmente contribuimos financieramente con 13 proyectos activos de derechos humanos y otros 4 en fase de cierre. Esto nos da un total de unos 7 millones de euros, unos 29 millones de soles. Hay 5 proyectos que vieron la luz en 2008 en el marco de este instrumento de democracia y derechos humanos.
Uno de ellos, del que nos sentimos especialmente orgullosos, es este proyecto que cofinanciamos conjuntamente con la Embajada de los Países Bajos. Tal como el embajador mencionó anteriormente, es la veeduría ciudadana de la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y las personas desaparecidas. Con este proyecto lo que pretendemos implementar son los mecanismos de control social de los que dispone la sociedad civil para que políticas públicas contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas sean mucho más eficaces, protegiendo y promoviendo derechos humanos de las víctimas, de los afectados, de sus familiares, proteger a la población vulnerable. Me gustaría recordarles unos cuantos datos que ya ha presentado anteriormente la doctora Sasieta. Ella nos ha recordado que la trata de personas, desgraciadamente, constituye el segundo delito más lucrativo del mundo y también, desgraciadamente, que el Perú es país de origen, tránsito y destino, generalmente con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes y mujeres jóvenes en la zona amazónica, principalmente. La trata tiene una gran vinculación justamente lo que hablábamos antes, la desaparición de personas. Las víctimas generalmente son captadas a través de falsas ofertas de empleo, como hemos recordado antes, ubicadas en lugares muy alejados de su localidad de origen y donde desgraciadamente serán aisladas, perdiendo el contacto con sus familias. También el tráfico ilícito de migrantes, es decir, el paso de fronteras transgrediendo normas migratorias, se presenta en el Perú asociado a la trata de personas. Hay organizaciones criminales que atraviesan el territorio llevando ciudadanos peruanos y de otras nacionalidades, portando documentos falsos. Posteriormente serán explotados no solamente aquí en Perú, sino en otros países del mundo, como por ejemplo en Europa. Me gustaría darles simplemente un ejemplo. Durante toda esta semana, en el periódico español El País hay una serie de reportajes sobre este tema, la trata de personas. Cómo son cogidas de sus países de origen, cómo son llevadas a países europeos y, desgraciadamente, lo que les ocurre una vez llegados allá. Para nosotros, como europeos, pero también como ciudadanos conscientes de nuestro deber, esta ley, la Ley 28950 contra la trata de personas, no es una ley cualquiera, es una ley muy importante. Porque, señoras y señores, la trata de personas es una de las formas más abyectas que han podido encontrarse para degradar y someter al ser humano. No existe en esta época excusa alguna para seguir permitiendo algo así. Es por eso que iniciativas como la de Capital Humano y Social Alternativo son de agradecer y que una ley como esta promulgada por el Congreso de la República tiene que ser saludada y admirada. Por lo que dado de sí esta tarde ha sido muy interesante y muy instructivo escuchar las conclusiones del balance de aplicación de la ley, de su reglamento, cómo se está llevando a cabo el trabajo y que también, ¿por qué no?, el saber cuánto queda todavía de camino por recorrer, que no es poco. Esta lacra que es la trata de personas solo podrá ser abolida si todos juntos ponemos el empeño y los medios necesarios para que una vez por todas desaparezcan tanto las causas que la crearon como sus dramáticas consecuencias. Lo que hemos podido ver en la publicación que hoy se presenta, lo que hemos podido escuchar de parte de la congresista, nos da esperanzas. Hay mucho que hacer, es cierto, pero, por ejemplo, hemos podido escuchar los ministerios toman conciencia del problema. Acabo de enterarme que hay 2 propuestas que van a ser presentadas. Insisto, esto da esperanzas y estoy segura que lo conseguiremos. Señoras y señores, les prometí que sería breve y así ha sido. Espero. Por nuestra parte eso es todo. Animándonos a todos a seguir por este camino, les agradezco de nuevo la atención prestada. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a la expositora Aurea Queral Alcaraz, coordinadora del programa temático Sección Cooperación Delegación de la Comisión Europea en el Perú. La congresista Rosario Sasieta Morales, presidenta de la Subcomisión contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, agradece a los distinguidos miembros de la mesa y a todos los asistentes a la audiencia pública. Se les invita a una pausa café. Muchas gracias. Buenas noches a todos.